Gracias, presidente. Un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede predecir dónde acabará su influencia. Con su permiso, señor presidente, compañeros, compañeras, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, enviamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento y felicitación a todos y cada una de las maestras y maestros de Guanajuato, reconociendo su incansable labor de enseñar. De igual forma también a mis compañeras y compañeros diputados, en su parte también como maestros, reciban esta cordial felicitación, maestros que están presentes. Un poco de historia. La celebración del Día del Maestro, en el caso de México, fue en 1917, cuando los diputados, el coronel Benito Ramírez García y el doctor Enrique Viesca, presentaron una propuesta ante el Congreso de la Unión para que fuera instituido el Día del Maestro el día 15 de mayo. Esta propuesta fue aprobada el 27 de septiembre del mismo año. El entonces presidente Venustiano Carranza, quien firmó el decreto que declaró oficialmente el 15 de mayo como Día del Maestro. Al año siguiente, en 1918, se realizó la primera conmemoración del Día del Maestro en México. Mucho tiempo pasaría desde los inicios de la modernidad hasta la estructuración de los grandes sistemas de enseñanza pública a cargo de los estados. Sin embargo, fue a partir de ese momento cuando el rol del maestro comenzó a definirse profesionalmente en la medida en que las familias delegaban en la escuela parte de la formación de sus hijos. Efectivamente, la celebrada alianza entre la escuela y las familias fue uno de los factores decisivos sobre los que se edificó la institución escolar. Es así como la escuela llegaría a adquirir ese perfil tan peculiar de segundo hogar, y el docente asumirá la delicada responsabilidad de completar a través de la instrucción la labor de los padres. Es fácil deducir de este contexto de gestación histórica el claro componente vocacional de la docencia. Se trata en efecto de una profesión en la cual el compromiso efectivo es prácticamente inevitable y hasta necesario. Todo maestro sabe, además, de que parte de su éxito suele depender del especial vínculo que se establece con los alumnos. Porque por otra parte, tal como claramente lo explica Paulo Freire, el conocimiento se construye a través del diálogo. El Día del Maestro es el Día del Apóstol del Conocimiento, porque de la educación de los hijos del país depende su desarrollo y voluntad de cambio. El maestro es el ser humano y el profesional de la educación, cuya función es la enseñanza y aprendizaje de las generaciones de niños y jóvenes. Por medio de ella forma e informa a la persona humana. Esto quiere decir que la labor que desempeña es permanente y de carácter intelectual. Su trabajo tiene como insumo principal a los contenidos, es decir, al conocimiento. Es a partir de ellos que se plasma la función de la instrucción. Sin embargo, no se limita solo a eso. Es su preocupación principal la formación integral. Eso se llama educación. Todo ser que se incline por la docencia sabe que es una hermosa actividad de servicio. Por las consideraciones anteriores, estamos en condiciones de afirmar que no se concibe la sociedad sin la presencia y el trabajo de un maestro, porque por todos es conocido y reconocido que la educación se constituye en el cimiento firme y sólido del desarrollo de los pueblos. Es pues por definición entonces que la educación la principal actividad y necesidad de todo hombre. Entendido así, podemos sostener que su noble y a veces sacrificada labor coadyuva a la formación de todo ser humano. Es el elemento principal en una sociedad para despertar conciencia de sus niños, jóvenes y aún de los adultos. Su labor entonces ayuda para que los hombres seamos capaces de transformar la realidad. Colabora con su trabajo tesonero para que el hombre sea capaz de enfrentarse a los difíciles retos que le plantea su entorno, ahora en permanente cambio. Estamos en uno de los momentos más decisivos de nuestra historia. Estamos hoy ante grandes cambios que vienen a galope y debemos estar preparados para ello, compañeros.
Teniendo en cuenta esta particularidad y a los diversos fenómenos de todo orden existentes en la sociedad de hoy, el maestro deberá responder a los retos y cambios que le impone el mundo de hoy. Desde esta perspectiva, el maestro ve aumentando su responsabilidad de su noble misión, de ser agente particular del desarrollo de los pueblos y naciones. Se advierte a todas luces y a toda reflexión que la presencia e influencia del maestro en los espacios geográficos y sociales es de primer orden. Si la sociedad se manifiesta por medio de la ciencia, el arte y la cultura, en resumen, es el maestro quien facilita y dirige dicha exteriorización. El apostolado supone tener conciencia de que antes de pensar en los reales debemos procesar el cambio del sistema educativo. Por ello, el quehacer del docente es una actividad que requiere preparación constante, carácter, actitud, tenacidad, creatividad, vocación y mucha paciencia para sobrellevar adecuadamente la misión asignada a todo maestro, que se predice serlo y saber perfeccionar, educar, no es tarea fácil. Si bien es cierto que el maestro es un sujeto de suma importancia en el proceso educativo, también es cierto que no es el único, ni por asomo siquiera el más importante. En consecuencia, no es el principal culpable de nuestra limitada educación. Por extensión y por justicia, los padres de familia son los profesionales más importantes de la sociedad, porque tenemos en nuestras manos la responsabilidad de tallar las mentes de nuestros niños, que se complementan con la formación escolar. Sabiduría del maestro descansa en su visión integral de la vida. Hoy hacemos un alto a nuestras labores habituales para rendir un merecido homenaje al maestro, principal personaje del gran cambio social. Reflexionar sobre la educación en la actualidad exige reconocer que ningún tiempo puede ser considerado más difícil o más fácil que otro. Cada época tiene su propio paradigma que expresa la preocupación de cada generación. A nosotros nos toca asumir una realidad compleja y acelerada, con el contraste de una escuela a menudo anclada en el anacronismo y quizá a la incomprensión. Se trata de un nuevo mundo en donde coexiste simultáneamente el acceso a la información como nunca antes fue posible en la historia de la humanidad. En el marco de estas reflexiones, queremos homenajear a todos los maestros, a los que trazaron el camino hasta este punto, a lo que hoy, día a día, construye solidariamente el futuro al servicio de las nuevas generaciones. Finalizaré esta intervención con estas palabras, con las que es mi deseo para todos los presentes y a quienes llegue el mensaje, les inunde el recuerdo de aquel maestro que marcó su alma y que a pesar del tiempo permanece en cada uno de ustedes. Dicen los maestros, con una especie rara, que en un solo día se transforma en actor, amigo, enfermero, psicólogo, entrenador, hallador de objetos perdidos, familias sustitutas, cocineros, portero, políticos y defensor de la ética y de la fe. Dicen además que tienen una pizca de locura y mucha pasión. Pasión por enseñar, por rodearnos de libros para estudiar y aprender primero. Ojos curiosos, miradas atentas, sonrisas cómplices estudiar. Lapiceras de color para los que sacan 10 o muy buenos alumnos. Tardes de domingo robadas a sus hijos para planificar las clases de mañana. Cartucheras grandes para útiles perdidos, portafolios pesados, llenos de ilusión. Manos secas por la tiza, que hablan, se mueven y acompañan la explicación. Manos llenas de caricia, donde entregan el corazón. Son tan afortunados, ven la vida, las ideas y las esperanzas nacer cada minuto dentro del aula, ven el futuro y lo modelan. Que nadie lo dude, es así. Desean compasión a pesar de ser y todo lo simple y sencillamente, con la única satisfacción de ser maestros. Feliz día, es cuarto.